Y comenzando ya específicamente luego de los comentarios de nuestros abogados con este síntesis Derecho y Justicia, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el abogado y director del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode, el licenciado Harold Modesto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días y gracias por esta recepción del Observatorio Judicial Dominicano y a mí como designado de ese observatorio para conversar con ustedes. Qué bueno que esté con nosotros. Bueno, conocemos ya a Harold, que es un amigo de Síntesis y que sobre todo también es un abogado que está en la palestra del día a día del quehacer del derecho. Además de eso, participa, ya eres director, Harold, del observatorio. Correcto, sí. Bien, entraste ahí desde los inicios del observatorio y ya está como director. Desde los inicios de los observatorios. Así es. Creamos el Observatorio Judicial. ¿Qué hace el observatorio de Funglode? ¿Mide, actualiza datos, procura soluciones a problemas o sencillamente es un órgano que pertenece a una institución que muchas personas de un lado critican de manera positiva o de manera negativa? Realmente, ¿cuál es la función de este observatorio a nivel judicial del derecho dominicano? El Observatorio Judicial Dominicano, dentro de ese centro de pensamiento que es Funglode, es un promotor de investigación científica. Entonces, la investigación que realiza, los datos que analizamos, las coyunturas que tratamos de descifrar, permiten que con los estudios del observatorio se eleve un poco la calidad del debate sociojurídico nacional. Es decir, no permitir que el debate siga trascendiendo sin que la ciudadanía cuente con elementos esenciales para formarse una opinión adecuada sobre lo que pasa en el Poder Judicial, tomando en consideración la complejidad de las sentencias, a veces la falta de calidad en el dato que se produce en este poder del Estado y los intereses de los actores envueltos, que de alguna forma van a estar siempre defendiendo la imagen de sus distintas instituciones y posiblemente eso dificulte o imposibilite que aflore toda la verdad de la cuestión. Entonces el observatorio se convierte en ese traductor natural para evitar que de lo que se dice no se entienda lo mejor posible a partir de lo que efectivamente la objetividad de los datos nos muestra. Doctor, ¿cuáles son los insumos del observatorio? ¿Ustedes trabajan spots o ustedes trabajan con una agenda preestablecida, con temas preestablecidos y los someten a análisis para luego exponerlos públicamente? ¿Y cuáles son los insumos con los que trabajan? Ambas cosas, lo que produce el mismo Poder Judicial y sus órganos, no solo los órganos jurisdiccionales, también los de gobierno, como el Consejo del Poder Judicial, también los que produce la Procuraduría, el sistema penitenciario, la defensa pública, con eso trabajamos. Y ahí está, hablemos de las sentencias, las estadísticas y todo lo demás. Pero esto nos permite prever escenarios y nos permite ver consecuencias antes de que incluso se produzcan las estadísticas y se produzcan los datos. Entonces eso es lo que hace el observatorio, poder mirar en sentido general fenómenos, no casos, no procesos. Resaltan un fenómeno del año pasado, de los análisis del año pasado, al principio de este año, que haya sido analizado por Funglode y alguna conclusión que hayan llegado con respecto a algún tópico de interés judicial. Voy a resaltar uno de entre el año pasado, el antepasado incluso y cuando se promulgó la ley 6317 sobre tránsito, la nueva ley de tránsito, para que los oyentes, los televidentes nos entiendan rápido, comenzamos a tratar la discusión de si las multas podrían generar una disuasión positiva de los infractores de la ley. Bueno, llegamos al consenso de que con aumentar las multas no iba a ser así. Más recientemente, con la misma preocupación que llega este momento, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, dice que va a aumentar el salario mínimo. Para nosotros como observatorio nos interesó el tema del salario mínimo, que puede estar muy vinculado a la realidad de un ámbito que es la justicia laboral, pero al mismo tiempo el ámbito de la justicia penal, porque impactaría como monto todo lo que es multa y que tiene como parámetro el salario mínimo. Entonces, como observatorio ya nosotros tenemos que estar atentos al nivel de conflictividad que puede desatar que la aspiración del Estado haya disparado por el salario mínimo, lo que es esa respuesta ante infracciones como cruzar un semáforo en rojo, no cumplir con obligaciones como contribuyente, tener cualquier infracción medioambiental, en definitiva todo eso. Entonces, como observatorio ya tenemos un elemento ahí que nos dice, si eso se mantiene de esa manera, entonces hay que ver cómo la conflictividad va cambiando en el Poder Judicial a raíz de que la reacción ciudadana se modifica por el impacto que puede tener ese aumento. Y de igual forma, con el nuevo 1.1 también lo previmos,
que si habían ajustes para la prevención situacional del delito y no habían ajustes en el Poder Judicial, aquello que era la cifra oscura iba a desplazar una serie de cuestiones que no se conocían hacia el ámbito judicial. Si el judicial permanecía con el mismo presupuesto, evidentemente íbamos a tener otro problema derivado del nivel de respuesta del Estado. Cosas así observa y analiza el observatorio. Y a veces se logran cosas, licenciado, porque uno ve, por ejemplo, que ya está en el debate el tema de la disminución de las multas, por ejemplo. Correcto. Porque no cuadra, ya era una multa alta, un salario mínimo, sí. Y ahora con llevarlo a 10,000 pesos, de 5.800 a 10,000, yo creo que entonces ahora se debate bajarlo a 2.500, o sea que funcionan este tipo de observaciones. Es correcto, incluso creo que lo generamos nosotros, que tuvimos una cobertura importante de todos los medios de comunicación, y ya se anunció que el diputado Tobías Crespo va a emprender una iniciativa para ajustar eso, y a nosotros nos toca entonces hacer un análisis para ver cómo en América Latina se hace y quizás aportar algo para este nuevo reajuste o esta nueva intención que existe en el legislativo. Licenciado, hay un debate de las últimas semanas con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y de la entrevista a la magistrada Miriam Germán. Dentro de varios temas que podemos conversar de la práctica judicial, dentro de esta entrevista, de esta evaluación a los jueces, yo quiero, ya en el día de hoy, luego de uno ver los acontecimientos, el interrogatorio, lo que ocurrió con el procurador, su respuesta en el día de ayer, vamos a decir, las excusas públicas que pidió del caso, nosotros los que vivimos diciendo que los principales culpables son los mismos abogados, los mismos políticos, porque mantienen que el derecho sea interpretativo. Y siempre hay muchas interpretaciones de las leyes, de la Constitución y todo eso. Cuando uno ve juristas que dicen violó el reglamento, porque las objeciones se presentan en tal momento, y uno ve a un procurador decir, yo podía, después de pedir excusa, yo no he violado el reglamento, porque uno hace algunas averiguaciones y dice, es que él no tenía una objeción, él estaba haciendo un interrogatorio, él estaba en una parte, él no estaba objetando nada. Entonces lo que tú tenías que enseñar un mes antes y mandarle a la jueza es una objeción, si tú la tuvieras, pero no una pregunta de un tema determinado que a ti te llega y tú quieres saber la respuesta, porque él no estaba objetando a la jueza, él estaba buscando una pregunta. Le di las dos caras. Programa que hemos defendido por muchos lados, la política, la integridad, no estamos hablando de la parte ética del procedimiento. ¿Qué usted opina de esto? Bueno, en sentido general yo creo que hay que deslindar, primero que si se habla de violación del reglamento, no es del reglamento, es de los reglamentos, y voy a explicar eso en breve. Pero quisiera decir, como joven profesional del derecho con práctica en el ámbito del derecho penal, que a ninguna persona que haya hecho vida en el ámbito judicial se le ocurre desconsiderar a un juez, en ninguna circunstancia, en ningún segmento de la vida profesional. Ni siquiera un ex Eso es muy básico, es mucho de vamos a hablar de tener clases, de la etiqueta propia del profesional del derecho en este ámbito. Y quizás yo soy de los más jóvenes, pero trabajé muchos años con jueces. Y para mí está contraindicado por el vínculo con el sistema, entonces tener abordajes incorrectos ante cualquier magistrado. Inclusive hay indicado porque te puede provocar una enfermedad grave. Ejercicios hasta como la recusación deben ser modulados de una forma adecuada, y eso son cosas de todos los días. Yo digo que se violan los reglamentos porque hay un reglamento el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que es del 2017, que con relación a los aspirantes plantea cómo deben ser las objeciones, y este es el que prohíbe que las objeciones sean anónimas. Y este reglamento para evaluación de desempeño, que conecta con este reglamento, que no se refiere a los aspirantes a ser jueces, sino a los jueces que ya están designados, que establece un procedimiento para el planteamiento de las objeciones que abarca que 15 días antes de las entrevistas dividimos entre 7 y 7, entonces tendrán 7 días para plantear objeciones y tendrán 7 días para responderlas. Ambos dentro de los 15 días. Tanto objeciones como respuesta a ellas. Claro, y nos queda un día ahí disponible para cualquier cosa. Okay. ¿Cuál es la crítica al señor procurador? Primero es que el reglamento no prohíbe, ninguno de los reglamentos prohíbe a que un consejero realice una objeción.
Por lo que la respuesta de que no es una objeción, o si es una objeción, o si puede hacerlo o no puede hacerlo, me parece que no es lo que tiene que discutirse en el debate, porque no hay una prohibición para que lo haga. Ahora sí está claro que es un mecanismo para participación de la ciudadanía. Si es así, el cuestionamiento no es haber hecho o que pareciera una objeción lo que hizo el procurador o si debió hacerla. Es que no debió permitir, por su apego a lo que establece este reglamento, estos reglamentos, que algo que son objeciones o algunas objeciones pasaran sin agotar el procedimiento regular. Donde está lo criticable del procurador es que se volviera parte de un ejercicio irregular de las objeciones, que inclusive perfectamente si recibía la información, y era como decía Leo hace unos momentos, en su condición de procurador era otro el foro para discutir eso, y tenía que oficializarlo, oficializar esas pretensiones en el ámbito penal para quizás ya hechas públicas llevarlas al Consejo Nacional de la Magistratura. Esa era la ruta crítica. Por lo que si hay algo evidente en esta discusión es que sí, se violaron los reglamentos, ambos reglamentos por la naturaleza en la que se plantearon las cosas, y yo particularmente sostengo que no podemos admitir que en la vida democrática del Estado se pueda participar en un acontecimiento tan importante como la confirmación o remoción de un juez de la Suprema Corte de Justicia a partir de comunicaciones anónimas. Si un ciudadano no es lo suficientemente responsable para decir quién es, y un funcionario no es lo suficientemente responsable para decirle, póngase de frente a la acusación que está haciendo, yo creo que la democracia no debe tomarlo en cuenta. Eso es algo en lo que tenemos que dejar claro en este contexto, porque lo que está en juego no es solo la designación de la magistrada Miriam Germán y que el procurador salga bien o mal parado de esto, es que está en juego la manera de hacer las cosas. Y ya verán en otros segmentos de la vida nacional cómo van a seguir empeorando las cosas si admitimos que eso es así. Por lo que yo creo que lo legítimo hubiese sido aceptar que se violó el reglamento. Unas excusas que tienen en el ámbito de la discusión solo plantear que hubo una violación a las maneras correctas o no, creo que es una afrenta a los ciudadanos que lo observamos, porque sabemos que si hay algo con lo que estamos en desacuerdo es con que se plantee que no se violaron los reglamentos. ¿Cuál es la interpretación que nosotros debemos de darle a los hechos acontecidos? Uno, es innegable que la Procuraduría General de la República, por su propia declaración, interceptó o mandó a intervenir el teléfono de una juez, nada más y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia. Dos, admite que tenía un proceso de investigación supuestamente contra un ciudadano, supuestamente vinculado a asuntos de narcotráfico. Y número dos, o número tres, quiere asociar a esa juez, incluso habla de paquetes de personas que se reunió con algunas personas en algunos lugares. ¿Qué interpretación nosotros podemos darle como ciudadano común o como abogado a esa situación que ha develado el Procurador General de la República? Hoy fue una juez, mañana pudiera afectarnos entonces a un ciudadano común y corriente. ¿Existe la seguridad jurídica, el respeto a la dignidad que debe tener la autoridad hacia el ciudadano en este caso? ¿Qué nos devela realmente esta situación? Nos revela que es la última fase de un proceso social en el que al final de la jornada las reputaciones se destruyen en segundos, sin que necesariamente la defensa a esa reputación tenga algún efecto positivo a corto plazo. Yo he dicho muchas veces que la corrupción es de las cuestiones que aquí no tienen que ser probadas. Si ahora mismo un grupo de ciudadanos se para allá afuera y dice que Harold Modesto es un corrupto, hasta es pesado defenderme de corrupción. Y la gente va a comenzar a hacer conjeturas y trabaja en Funglode y las demás cosas, y se generará todas las ideas que sea. Por eso hay que tener cuidado, y por eso hay ilícitos, como los ilícitos contra el honor, que se tipificaron para eso. Y miren con el tiempo, o el manejo en los medios, las redes sociales y todo lo demás, cómo se ha ido debilitando eso. Lo que revela eso es que no hay espacio que se escape a esa realidad. Y las reputaciones de personas muy bien trabajadas y logradas con el tiempo pueden ser afectadas. Independientemente de quién sea el autor o el victimario de esto, es una cuestión social a la que hay que prestarle atención. Harold, ¿no ha pensado el Observatorio Judicial Dominicano en casos como el de La Especie, donde se han presentado irregularidades e interceptaciones telefónicas, ejercer un rol activo de denunciante de esta práctica y presentar acciones para tratar de evitarla? ¿O usted no tiene la legitimidad para hacerlo?
Bueno, el observatorio ha estado verificando las estadísticas que tiene el Poder Judicial sobre las Somos solo observatorios. Solo observatorios. Sí, pero también es observación-acción. Vamos a ver qué hacemos. Las estadísticas no nos dicen mucho con relación a cómo se explica el auge de las interceptaciones telefónicas que resultaron el año pasado, según informaciones que se han circulado en los medios, mucho mayores de las esperadas de las que se hicieron en el año 2017. Esa práctica es vieja, lo que hacen los organismos es que las solicitan, el Ministerio Público las canaliza ante el Poder Judicial, el juez la aprueba. Regularmente tienen poca información. Yo debía hacer autorizaciones, más de 1000 autorizaciones de interceptación telefónica en el tiempo que trabajé en el Poder Judicial. Y hubo casos en los que me gustaba hacer el esfuerzo, porque en casos de secuestros, por ejemplo, de niños, la única forma de lograr resolver el asunto es una interceptación telefónica, con las debilidades para la investigación que tenemos. O sea que no es entender que las interceptaciones son del todo malas, sino que si se usan adecuadamente, según el uso, pueden servir. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Explícanos más o menos cuál es el procedimiento. Ustedes que no sé si lo han estudiado en términos técnicos y científicos, como cientistas jurídicos que ustedes pretenden ser en el observatorio. ¿Cuál es el procedimiento en términos mecánicos para la interceptación de un teléfono? Siempre tienen que ir, pregunto yo, siempre tienen que ir a la fuente de la compañía servidora del servicio telefónico. Por ejemplo, existe Claro, ¿cómo se llama? Altiz, Viva, ¿cuáles son las otras? Orange y demás. Correcto. Siempre tienen que ir a la fuente. ¿Cuál es el procedimiento? Explícanos para ver si el público se edifica más o menos de qué se trata. Claro que sí. Bueno, las interceptaciones telefónicas es la manera más legítima de violar la intimidad de las personas, para que estemos conscientes de eso. Son infracciones de 10 años como mínimo las que pueden habilitar una interceptación telefónica conforme al 192 del Código Procesal Penal. Hay una resolución que es incluso anterior al Código, que es la 2034 del 2003, con la que se regula las interceptaciones telefónicas, que siempre son urgentes. ¿Qué hace el Ministerio Público? Bueno, solicita al juez de la instrucción, sobre todo regularmente es al juez coordinador de los juzgados de la instrucción, y en horario extendido al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, quien autoriza a la compañía proveedora de servicio, que es una de las definiciones que se tienen, la interceptación de tal número a nombre de fulano de tal por tal ilícito. Entonces la compañía a partir de ese momento puede generar el desvío de la información hacia las instituciones, en los departamentos donde se puede hacer. ¿Qué quiere decir el desvío de la información? La compañía tiene el control de la interceptación. ¿La compañía graba o remite a otra fuente? La compañía lo que hace es que permite que las instituciones, llámese la Dirección de Drogas en un departamento llamado Omega, llámese la Dirección de Inteligencia Electrónica de la Policía Nacional, del DNI no conozco cómo funciona porque no he visto interceptaciones del DNI, pero sí de esas dos. Entonces, ellos son los que realizan la captación y la transcripción de la información. Si la información no es útil al proceso, se descarta. Perdón, con un equipo Equipos determinado para esos fines. Bueno, entonces interceptan y ¿qué pasa? Entonces, si se encuentra algo de acá de la interceptación, entonces eso puede ser traducido a algún efecto judicial para ser reproducidos o incorporados en el ¿Y juicio. la duración de la autorización? ¿Tiene un tiempo determinado o es para siempre? Hay inicios, extensiones y suspensiones. El inicio es un mes. Entonces hay que solicitarle al juez cada vez que se quiere mantener la interceptación ese tiempo. Yo como secretario general de los juzgados de la instrucción, me pasó algo curioso con una de las interceptaciones del caso Quirino, porque antes del 2004 el control de los expedientes lo tenía la Procuraduría. Y cuando me solicitaron si había una interceptación en mis archivos, yo no la encontré. En efecto, entonces es de las cosas que dice que eventualmente hay interceptaciones que se hacen sin las autorizaciones judiciales, que es lo riesgoso, porque después no sirven para los procesos y además de eso, lo reprochable es que se viola la intimidad de las personas. Claro, existe la posibilidad de que sin un expediente judicial o una investigación seria se use como excusa la base legal para una interceptación de tipo privada, empresarial o una investigación sin ninguna base. O sea, lo voy a poner más llano. Decía un periodista, Dani Alcántara, por televisión, solo escuché por televisión, algo público, que hay un funcionario en la Procuraduría General de la República que se llama Sánchez,
Bolívar Sánchez, que utiliza como metodología, y lo utilizó contra él, dice Daniel Alcántara, meter de contrabando el número telefónico de un particular en una supuesta investigación de tipo criminal, con el interés de, con esa excusa, interceptar, en el caso de Daniel Alcántara, ¿verdad? Bueno, pero ese señor periodista ha hecho eso público, y el señor Bolívar Sánchez hizo también público el hecho de que se interceptó el teléfono de Miriam Germán cuando ella no era objeto de investigación, sino un tercero. Pero eso no es cualquier cosa. ¿Cuál es el análisis jurídico de ese hecho y si constituye no solo una irregularidad, sino un delito? Voy a decir que es una irregularidad y es un delito. Es el 337 del Código Procesal Penal el que genera cuáles son los parámetros del Código Penal, cuáles son los parámetros para que una interceptación degenere en un ilícito que ya sea reprochable penalmente. Hay algo que quiero destacar, y es que el reglamento que les mencioné establece el concepto del hallazgo inevitable, y es que haciendo una interceptación legítima entonces se encuentra un hecho que tiene que ser comunicado al juez. En la práctica eso casi no se le comunica a los jueces. Si encuentro algo a partir de esa interceptación, entonces se lo comunico y eso puede dar lugar a otra interceptación. Lo que se hace es algo llamado locales medidos. Cada vez que hay un contacto, por ejemplo en narcotráfico, con una llamada a alguien que puede ser de interés o puede ser un objetivo, que queremos saber cuál es su rol en la red, entonces se van haciendo relaciones como una especie de tela de araña entre teléfonos y se van solicitando interceptaciones dependiendo del interés de la investigación. Ahí está muy bien. Ahora, de que se puede utilizar para otros propósitos, todo va a depender de lo ético que ejerza el nivel de ejercicio ético que tenga el funcionario, de qué se trata. Entonces, ¿qué puede hacer el observatorio? ¿El observatorio no va a hacer nada con eso? ¿O solamente va a observarlo? El observatorio puede medir cosas como las siguientes, para sugerir que el Estado debe dar alguna explicación de por qué está haciendo las cosas. Amén de que no vamos a someter las investigaciones, sobre todo en materia de crimen organizado, al nivel de transparencia que quizás quisiéramos tener. El observatorio puede verificar cómo no hay una correspondencia entre las solicitudes de medidas de coerción y las solicitudes de interceptación telefónica en el año 2018. Es decir, se solicitaron 12.000 interceptaciones telefónicas y se produjeron en total unas 5.000 medidas de coerción. Algo está pasando con toda la información que se está generando, que no está generando ningún efecto en el sistema. Entonces no puede provocar la duda de para qué se están solicitando las interceptaciones telefónicas, porque se supone que los investigadores trabajan con criterios claros de lo que necesitan. Ustedes dicen, licenciado, que a veces para una investigación puede generar 10 teléfonos cogido el esposo, la esposa, la querida. La amiga. En este caso, Bolívar Sánchez dijo que era el constructor de una casa supuestamente de Miriam Germán. Pero la escucha me dice si es necesario. Entonces, quienes están escuchando son oficiales de distintas instituciones con mucha experiencia en el ámbito de inteligencia. No invierten el tiempo en algo que les puede incluso distraer la investigación, en un número que no le va a generar ningún resultado para escuchar los chismes de una señora o de otra. No, no, no. Tienen que invertir el tiempo en ese número que representa o tiene un vínculo a partir de lo que han levantado con ese primer número que están investigando. Entonces, sí, en ese interín se puede cruzar, si el funcionario que tiene a su cargo esta parte no es ético, otros intereses que los jueces desafortunadamente no tienen la forma de verificarlo. Los jueces no pueden verificar lo que le solicitan en materia de interceptación telefónica. Primero, porque son muy numerosas, y segundo, porque deben confiar mínimamente en lo que le está presentando el Ministerio Público. Público. También, licenciado, es muy subjetivo, o sea, la interpretación que puede hacer el que manda a tomar los teléfonos es incuestionable. Recuerdo un caso que me decían, es que esa persona habla 10 veces al día con esa persona. Pero ustedes encontraron algo para mandarle a coger. No, ellos se decían 10 veces al día que se querían. Pero decidimos, por el simplemente hecho de que ellos hablan, a tomarle el teléfono a esa persona. Y encontramos que ese funcionario hacía negocio con esa persona, pero nunca lo hablaban por teléfono. Pero la persona que él hablaba, sí hablaba con otra persona más adelante. Entonces eso es imposible de determinar, que usted tiene que tener un vínculo para poder tomar el teléfono del otro, porque tenía razón de poderle dar seguimiento, porque a veces se cuida a la gente, pero el otro más para adelante no lo hace. Vamos a ver, los equipos que hacen el análisis de esa información
que hacen análisis de inteligencia son muy pequeños. Entonces la decisión es incluso conveniente de que sea racional, no solo los vínculos, no solo la frecuencia. Algo deben establecerlo, seleccionan palabras, códigos, dependiendo de la materia de que se trate para saber cuándo hay un porque ellos disparan. ¿Cómo? Ellos disparan y los equipos, tú le escribes unas palabras. No, el equipo de personas. Las personas, el equipo de personas. Entonces, hacer interceptaciones a granel por cualquier cosa no les conviene al equipo. Tienen que tomar decisiones porque incluso no existe la posibilidad de escuchar a todos los que se interceptan. No existe esa posibilidad. Lo que se hace es que se verifica. Y todo el tiempo. Se van creando frecuencias y secuencias de información que permiten a quien hace la inteligencia tomar decisiones sobre qué es relevante y qué no. Por eso la información privada de las personas debe ser extraída de ese ámbito de las interceptaciones telefónicas y destruida posteriormente. Cuando uno ve casos, por ejemplo, nosotros que trabajamos con telecomunicaciones, vemos mucho que la legislación es vieja con relación al avance de la tecnología. Y eso sabe, en el caso de las leyes que se utilizan para intervenir teléfonos, primero díganos si una grabación telefónica es válida en un juicio o simplemente para tener información para poder buscar otras pruebas que sí puedan ser aceptadas en un juicio. Y segundo, si por según su conocimiento pasa esto en el área de la interceptación telefónica, porque por ejemplo, yo veo equipos que si es verdad lo que dicen de esos equipos de interceptar teléfonos, la legislación es 100 veces anterior a lo que me producen esos equipos. Es obsoleta. Yo, por ejemplo, escucho que ya todas las telefónicas tienen grabado todo el tiempo. Todo el tiempo, voz y datos, está todo ahí. Que eso es de que dame el permiso, qué sé yo, que no. Tú puedes decir, dame los teléfonos de fulano con su llamada y su conversación de 3 meses para atrás y te lo van a dar. Por eso tú ves que te dicen ahora te dicen que habla por WhatsApp, porque los servidores de WhatsApp te graban el texto y la foto, te lo guardan, pero no te guardan la voz. Entonces esa es la teoría de los que están ahí. Pero a nivel de voz ocurre lo mismo. También tú escuchas que te dicen que ya tú puedes poner una lista de códigos, de palabras y que eso te lo identifica. Por lo que tú no tienes que tener gente todo el tiempo escuchando. Entonces, pasa lo mismo en el área de la intercepción de teléfono que en el área de las comunicaciones. Sí, la legislación está todavía como debe estar. Lo que sí es que es muy amplia, es abarcadora. Abarca no solo interceptación telefónica, sino grabación de video, imágenes y voz. Todo está incluido. No solo se intercepta un teléfono móvil, se intercepta también un dispositivo, una tablet, una computadora. Y esas solicitudes son menos frecuentes que las de los teléfonos por los tipos de ilícitos que tienen. Es que hay gente que le tapa la cámara también. a la computadora. ¿Para qué? A la tableta o para estar seguro que tienen intimidad, porque se puede meter a distancia a alguien en tu tableta o en tu computadora laptop y estar viendo lo que tú haces, aunque no estés conectado. Aunque no tenga una autorización judicial. La computadora abierta y encendida, ven con la cámara lo que estás haciendo y sobre todo los que tienen hijas. Bueno. Esta es una sociedad ya hipervigilada, claro que sí. Claro que sí, pero en efecto, respondiendo a la pregunta, la tecnología va mucho más rápido que esos instrumentos y poco a poco se van entendiendo nuevas manifestaciones. Y el WhatsApp cambió en gran medida la dinámica de la interceptación. Entonces lo que se va buscando es verdad. Pero es verdad que el WhatsApp está menos expuesto a que sea lo que es voz, o intervenido o interceptado. Claro, y otras aplicaciones que andan por ahí también. Sí, se viola mucho. Telegram. No hay Telegram. ¿Cómo se llama la otra? Hay muchas. Se autodestruyen. Pasa que la gente, mientras tú hables por una que sea más nueva y que menos lo estén chequeando, porque esa es otra. Pero la parte de la intimidad, hasta donde una persona, no hablemos nada más del caso de los teléfonos, sino tú dices, cuando tú decides ser servidor público
funcionario político, ¿hasta dónde tú autorizas a que se viole tu intimidad? Cuando tú ves que dicen, Los PEP. hay fotos. Bueno, el PEP es un tema vamos a decir, de reglamento a nivel de presentación y de otro tipo de cosas, pero yo te hablo de la intimidad. No hay una legislación especial o un código especial para una gente que cuando tú decides ser funcionario, que tú preautorizas el que te tiren fotos, te tiren videos, digan dónde tú vas, sin necesidad de que eso viole tu intimidad. Bueno, en la República Dominicana no existe ninguna legislación en ese particular, pero ya al ser funcionario público sabe que el nivel de intimidad se reduce significativamente, y mucho más si existe la sospecha de un ilícito, que si vemos las interceptaciones telefónicas pueden eventualmente generar información suficiente para ser utilizadas en juicio, que conectando con una pregunta que me hizo, que pueden ser reproducidas si el juez lo estima, o pueden también ser incorporadas por su lectura, que es que solo las transcripciones se lean en juicio. Licenciado, el artículo 192 del Código Procesal Penal fue modificado por la Ley 1015 y hizo algunas modificaciones y ajustes tratando de actualizar la ley y llevarla. Ahora bien, dice este código, y le voy a hacer trampa porque lo voy a leer porque lo tengo aquí: la interceptación de comunicaciones solo se aplica a la investigación de hechos, es decir, que tiene que haber una investigación abierta. Correcto. De hechos punibles cuya sanción máxima prevista supere los 4 años de privación de libertad. Significa que si una sanción, un ilícito, tiene una pena que no llega máximo a 4 años, no puede ser objeto de una interceptación. Correcto. Y a los casos que se transmitan conforme al procedimiento especial de asuntos complejos. Es decir, si ya el procedimiento se declaró de manera compleja, entonces es posible la interceptación. ¿Cuál es la sanción tanto a la interceptación como al funcionario que ha dispuesto, no al funcionario que ha dispuesto, sino al que ha aplicado en violación a la norma? ¿Existe alguna sanción? Funcionario particular, agrego yo a la pregunta. En el ámbito disciplinario pueden haber significativas sanciones dependiendo del ámbito en el que opere ese funcionario, pero mencioné hace un momento que se aplican las reglas del 337 del Código Penal. Si hay violación de la intimidad, entonces las penas que tiene establecidas van de 6 meses a 2 años de prisión. Pero pudiera eventualmente la persona afectada de la interceptación telefónica accionar contra esa persona, contra ese funcionario. Si lo detecta. Si lo detecta. Claro, si lo detecta y verifica que efectivamente la interceptación no se ha hecho de forma regular y legal. Lo único que tendría que es una discusión que tenemos los abogados, a verificar o comprobar que hubo un daño y cuál fue en ese caso. Bueno, pero usted habló ahorita de la imagen, de la dignidad de la persona, que eso atenta a la interceptación contra ese principio. Pero sin detenerme ahí, quiero leer 2 párrafos. Se requiere autorización judicial para la interceptación, captación, rastreo y grabación de las comunicaciones. Es decir, hasta ahí para eso. Mensaje de texto, datos, imágenes o sonido transmitido a través de las redes públicas o privadas de teléfono, de telecomunicaciones, por el imputado o cualquier otra persona que pueda arrojar. Se usa mucho ahora la modalidad de que hay personas que transmiten por Facebook, por ejemplo, o por WhatsApp un evento, pero no existe ni la investigación, ni se ordenó captar, intervenir o interceptar esa comunicación. Y luego entonces, esas imágenes que están ahí, esos textos que ya están de dominio público, pueden ser utilizados en sede judicial o en sede de investigación para construir un proceso. ¿Puedo yo como ciudadano tomar una imagen suya y sin su autorización, evidentemente, porque la tomé de esas páginas públicas que están ahí, y hacer o negocio o conducir una investigación? Si pensamos en la investigación, ya se han hecho públicas las imágenes, entonces ya no tienen esa protección, ese velo que establece la ley. Se hacen públicas en esa vecindad llamadas redes sociales y ya escapa
un poco del ámbito de la discusión sobre si afecta o no o si se trata de una violación de la privacidad. Ahora sí hay jurisprudencia en otras latitudes que han tomado en cuenta el tema del uso de las imágenes pero la discusión no está vinculada quizás al ámbito penal, sino más al ámbito de la propiedad intelectual. Entonces, son discusiones distintas. En este caso, inmediatamente usted publica algo en las redes sociales, las está haciendo públicas, que es distinto a que sus comunicaciones privadas sean interceptadas. Eventualmente es muy distinto pensar en el muro del Facebook que en el buzón de mensajes. ¿Me comprende? Claro. Entonces, quizás ese ejemplo que usted plantea aplica más al buzón de mensajes del Facebook. Entrar a mi buzón de mensajes del Facebook, tomar una comunicación que tengo con alguien, sí, y ahí podemos estar hablando de la necesidad de una autorización. Eso es privado. Eso es privado. Usted y yo sostenemos una conversación por teléfono y usted la graba, o yo la grabo. Como ha pasado últimamente. Y luego entonces yo puedo decir, lo que tú me dijiste yo lo grabé. Puede haber una consecuencia legal. Ya lo vimos aquí en el caso de propaganda puede ser un ilícito. Del fuego. ¿Eso es un ilícito? Ahí está la ley sobre ilícitos de alta tecnología. O sea, si yo no le aviso a usted, doctor, voy a grabar esta conversación para tenerla, yo estoy cometiendo un delito. Como hacen las compañías que ofrecen servicios. Exactamente. Esta conversación está siendo grabada para fines de mejorar la calidad del servicio, etcétera, etcétera. Esa previsión es precisamente por eso. Sabe. Se analizó antes de generarlo. Doctor, finalmente, uno siempre, y hablamos de cuando las cosas se convierten en obsoletas, todo termina en la tecnología. Y la tecnología termina en las redes sociales y en el internet y todo eso. La regulación no de interceptar, no es lo que tiene que ver con interceptar las redes sociales o el teléfono o eso, sino con lo cual harán ustedes alguna propuesta en lo que tiene que ver con la difamar a otro, decir cualquier cosa por las redes sociales. Yo a veces digo, ¿y cómo es que esa gente dicen todo por ahí, se dan un gusto, pero no hay ningún tipo de sanción al respecto? Se va a prohibir en algún momento las mismas los fake news, las noticias falsas, hasta donde ya nosotros podemos sancionar a una persona porque se siente en un Santiago, en un escritorio virtual, a decirle cualquier cosa a una persona. Es posible que la legislación avance en algún momento a regular el tema de las fake news, noticias falsas, pero quizás más vinculado a los generadores de las noticias, conscientes del impacto que pueden tener en la red y hacer viral cosas que pueden afectar distintos segmentos de los derechos de las personas. Ya hay una parte contemplada en esa ley de ilícitos de alta tecnología, en el mismo Código Penal para los temas de difamación. Lo que pasa es que eso es tanto lo que acontece que termina siendo un reto no para prohibirlo, sino para llevar esa prohibición a una materialización de una sanción efectiva en algún momento. Como o por ejemplo, que hable por ejemplo del riesgo reputacional, porque hay cosas que tú podrás decir o no, que lo de Miriam Germán sea falso o no, que sea legal o no, que el procedimiento o no, pero hasta dónde, luego de que tú tienes un procedimiento que te manda a televisarlo, tú tiras una cosa, algo queda en el subconsciente, puede ser que sea legal, que sea legítimo, que sea el reglamento adecuado, que sea una pregunta digna, o que no lo sea, que sea en una forma correcta, que no se falte el respeto, pero tú le estás diciendo a una persona algo que ya todo el mundo lo va a ver, y aquí el dominicano eso queda. Es así. Es así. Y eso no lo recoge nadie. Nadie, en lo absoluto. Sí, pero desafortunadamente la tendencia es a que los ilícitos contra el honor se despenalicen o se descriminalicen, por así decirlo. O sea, que la sanción no tengamos eso en la parte más represiva, sino que la consecuencia sea exclusivamente reparación civil. Así que ya veremos cómo evolucionando y cómo los tomadores de decisiones van entendiendo esos temas. Poco a poco. Mira, finalmente, en 30 segundos. La Fundación Global, a donde está escrita el Observatorio Judicial Dominicano, está dirigido por un expresidente de la República, presidente 3 veces de la República. Decía el ex magistrado Subero Isa, sentado ahí donde está usted, que nosotros estamos llenos de legislaciones, que nos faltan solamente hombres para aplicarlas, que tenemos legislación en exceso, análisis en exceso, observación en exceso y nos faltan hombres para aplicarla. Oye,
Es una farsa de todo el que alegue ignorancia de la existencia de interceptaciones ilegales hace 30 años en el país. Con la trampa de investigaciones supuestamente contra delincuentes, solicitando entonces en esa misma instancia interceptaciones telefónicas para 3 o 4 personas, para espionaje empresarial, intimidad, violar intimidad familiar, inclusive para investigar si la esposa del funcionario X le está siendo adúltera o no, o si el esposo de la funcionaria está siendo adúltero o no. Y se saben hasta los nombres de quienes intervienen en teléfono en República Dominicana. Hace años, un odontólogo que hay por ahí que no ejerce la odontología, sino que ejerce la interceptación telefónica. Y están los nombres por ahí. Vamos a seguir analizando y observando desde lejos, sobre todo desde fuentes de pensamiento, de tanques de pensamiento como Funglode, dirigida por un expresidente de la República, y no vamos a hacer nada para evitarlo. Vamos a seguir analizando. Ustedes van a seguir analizando y observando y no van a hacer nada al respecto, desde la Fundación Global y desde el Observatorio Judicial Dominicano. Pregunto yo. Cada segmento de la sociedad tiene que hacer su parte, don Fidel. Y a nosotros nos corresponde esta parte, investigación, hacer propuestas, y muy difícilmente seamos nosotros los que en el marco de esta propuesta podamos cambiar las cosas oscuras que pasen en el país. Nosotros desafortunadamente estamos muy vinculados a las cosas que se transparentan. Entonces, bueno, de que sí, que tiene que haber una intención, vamos a ver si a la generación que observa le toca algún día. Y cuando le toque, entonces vamos a discutir esa misma pregunta de nuevo, cuando esta generación que está observando, que tiene razones suficientes para cambiar las cosas, entonces asuma esa parte. En ese momento yo le voy a decir si vamos a seguir observando o si vamos a cambiar definitivamente las cosas. Muchísimas gracias, licenciado Harold Modesto. Qué lindo que es ver a una persona tan joven, tan preparada y con tanto joven, peso. viejísimo. ¿Cómo? 32. ¿Cuántos? 32 años. Ah, no, más viejo que yo. En los medios. Ahora se sabe defender. En los medios. No, realmente felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abogado y director del Observatorio Judicial Dominicano.